Ya, comenzamos. Buenas tardes a todo nuestro querido público que se hace presente en la sesión número 12 ya de nuestras jornadas de estudios medievales. Estamos esta vez con Irán Melo. Él es de acá de Chile, ya. Eh, Estudiante de licenciatura en Historia de la Universidad Católica de Santísima Concepción. Es recreador medieval en la agrupación Cultur Medieval, estudiante de Grima Histórica en Concepción, en el Grima Histórica Concepción, estudioso interesado por el periodo medieval, futuro medievalista podríamos decir, y también colaborador permanente con nuestra página, y nos ha enviado algunos artículos, algunas entradas también, se ha hecho presente Irán. Así que nosotros te agradecemos también por tu colaboración desde medieval.cl y bueno, hay bastante buenos los aportes y tú sabes que las puertas están abiertas en esta plataforma. Ya, yo personalmente te lo comento porque yo también fui estudiante de historia en algún momento y fueron muchas las puertas que se me cerraron hasta que decidí abrir un portón que fue medieval.cl y por ahí entonces empezar a difundir sin pedir permiso a nadie, he dicho. Así que, señor Irán, usted es todo suyo, nos presenta el tema la escuela de esgrima alemana, el legado de Lichtenauer. Así que todo suyo el podio, por decirlo. Al final, entonces, decimos a las personas que nos dejen sus comentarios, sus preguntas para no interrumpir a Irán durante su presentación. Ya en el fanpage también pueden escribir en el video en vivo y después se dará lectura. Ahora sí, Irán, muy bienvenido. Hola a todos, ¿se escucha bien? Primero que todo, ¿se escucha? ¿Pueden escuchar? Impecable, súper bien. Ah, ok, ya, primero que todo, muchas gracias Jorge por la invitación, la oportunidad de participar también. La verdad, para mí es primera vez que hago esto, así que estamos dando los primeros pasos, por así decirlo. También quiero agradecer a aquellos que están presentes, aquellos que vinieron aquí a saludarlos también, aquellos que también nos están observando a través de la transmisión en vivo. Como ya me presentó Jorge, yo soy Irán Melo, soy de Chile, de la región del Biobío, y el tema que expondré hoy en estas jornadas va a ser sobre la escuela de grima alemana, el legado de Lichtenauer. Entonces, parece que ahí estamos. Ok. Bueno, cuando hablamos del combate medieval, yo creo que una de las primeras imágenes que a todos se nos aparecen a la cabeza es un hombre de armas, ¿no? Alguien que porta un hacha, una espada, algún escudo, una lanza, provisto puede ser de una armadura de placas, en cota de malla, una armadura de cuero, sea como sea, cuando hablamos de la imagen del guerrero, siempre nos imaginamos en ese ámbito bélico, ¿no? Y ¿por qué es importante que diga esto? Porque el pilar de la escuela alemana de Grima se basa en los fundamentos de Lichtenauer, que básicamente es la enseñanza del combate. ¿Y qué mejor grupo para llevar a cabo esta enseñanza, ¿no? Que los guerreros, ¿no? El grupo guerrero, aquellos cuya única ocupación es la guerra, el oficio de la guerra, el servir a otros a través del combate. Entonces, esto tampoco se dice en vano, porque básicamente tanto la justa como la guerra correspondieron a las primeras escuelas, digamos, por así decirlo, las primeras instancias donde se generaban de primera mano estos conocimientos. El solo hecho de permanecer en pie, digamos, frente al caos de la batalla, frente a una justa, al combate singular, el solo hecho de ya permanecer en pie, no tan mal herido, porque claramente iba a terminar herido de una u otra manera, ya era un indicador de que esta persona tenía cierta experiencia. Y de esa misma manera, esa experiencia se le fue entregando a las siguientes generaciones. Entonces, básicamente, podemos hablar de un conocimiento que en primer lugar se formuló en base a esta misma experiencia. Encontramos muchas obras también. Podemos encontrar muchas obras pictóricas, pinturas de la época, que se encargan de demostrar cómo se daban estos encuentros. Lo que sí hay que considerar en primer lugar que estas obras no tenían una intención pedagógica, ¿no?
Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, si pueden observar la imagen de acá abajo, ¿no? Donde pueden dilucidar una justa, básicamente. Tenemos a un caballero montado, arremetiendo contra otro caballero con la lanza, y pueden notar que el caballero que está siendo derribado, se le sale el casco, bueno, no sé si se nota medianamente, puede tener una expresión de terror, de dolor, de miedo, eso va según la interpretación de quien lo esté mirando. Pero sí pueden notar, en ningún momento dice, hay alguna inscripción en algún lugar que diga que debe ser así. En ningún momento dice, ya, ¿sabes qué? Monta tu caballo, arremete con la lanza y lánzate contra el caballero. Porque básicamente esa no era la intención, al menos de las primeras obras pictóricas. Igual estamos hablando de una sociedad donde prevalece más el icono que la letra. Y muchos de estos iconos daban mayor énfasis a lo que era la estética más que la técnica, cosa que sucede en este pintura, en esta obra. Cosa distinta, cosa distinta ocurre aquí arriba, el cual es un fragmento del tapiz de Bayeux. Se podría decir que de manera muy, pero muy vaga, no totalmente tenga una intención realmente, pero se puede inferir que de forma muy vaga puede mostrar alguna intención de cómo se desenvolvían las batallas. Entonces, hablando del tapiz de Bayeux, lamento, mi pronunciación no es tan buena, o el tapiz de la reina Matilde, como se le conoce, que básicamente describe los momentos previos y durante la batalla de Hastings, en el año 1066, que trajo a la batalla a los ejércitos de Harold Godwinson y de Guillermo I, quien sería nombrado después Guillermo el Conquistador por su triunfo dentro de esta guerra. Puede notarse, esto es solo un fragmento, pero puede notarse que muchas de las escenas bélicas que posee el tapiz pueden encontrar distintos escenarios. Por ejemplo, podemos ver a un caballero montando a caballo, ¿no? Arremetiendo contra otro soldado de infantería, contra la espada. Aquí podemos notar medianamente, o por la mitad básicamente, un caballero normando, montado y si se alcanza a notar por ahí arribita, levantando la lanza, que era una de las técnicas que tenían los normandos para arremeter en caballería. También hay tropas, ¿no? Tropas de infantería. Esto solamente es una parte, pero si se dan el tiempo de revisar el tapiz de Bayeux, y está en internet muy fácil incluso hay visitas guiadas por YouTube, pero si se dan cuenta de eso, hay muchas escenas que pueden describir a caballeros peleando a caballo, a pie, a alguien de a caballo contra de pie. Y de hecho hay una escena muy particular donde están los sajones, básicamente, son todas las tropas de infantería, con los escudos juntos, aguantando las cargas de caballería que les propician los normandos. Es una escena muy particular. Entonces eso podría también considerarse que en cierta manera, entre muchas comillas, tenía esa intención de mostrar cómo se iban desenvolviendo las batallas, también considerando las letras, considerando las breves descripciones de cómo se iba dando a cabo la batalla. Otro elemento que también hay que considerar es la evolución del armamento y la protección. En esto me refiero, en primer lugar, a la espada, ¿no? Todos sabemos que la espada ha permanecido en la historia de la humanidad mucho antes de la Edad Media. Ya desde periodos antiguos donde el ser humano aprendió a dominar la forja de los metales para así fabricar las herramientas, tanto para labrar la tierra como para protegerla, en cierta manera, ¿no? Y aunque muchos no lo crean, o aunque muchos piensen que quizás es un poco extraño, las principales protagonistas en las batallas medievales no eran las espadas, en un principio, sino que eran las lanzas y las hachas. Esto porque eran armas más fáciles de fabricar, o más que fáciles, mejor dicho, eran más baratas, ¿no? Ya el hecho de que alguien poseyera una espada daba un índice de que era una persona pudiente, ¿no? Una persona con recursos. Y precisamente la espada dotó de cierto estatus a aquellos individuos que tenían recursos y terminó desembocando en lo que conocemos actualmente como el fenómeno de la caballería, ¿no? La caballería medieval, el ideal caballeresco. Es básicamente ese fenómeno que dominó al continente europeo durante 5 siglos, en cierta manera, visto desde esa perspectiva. También hay que considerar que la evolución de la espada no fue algo lineal.
si actualmente podemos ver distintas descripciones de, de espada, por ejemplo, por dar un ejemplo, el bracamarte, el estoque, la espada de dos manos, la espada de mano y media, a pesar de que actualmente tengamos, se le hayan dado tantas etiquetas a esta herramienta, en aquel entonces era conocido como una espada, simplemente como una espada, pero siempre era una herramienta que estaba abierta a la experimentación. Entonces uno puede notar que hay muchas variaciones, ramificaciones, en función de cómo cada una de las culturas fue teniendo, dando este punto de vista respecto a cómo poder utilizar esta herramienta. Ujú. Y además, además del arma, en paralelo con la evolución del arma, también tenemos la evolución de la protección, si se dan cuenta. Se dan cuenta cómo podemos pasar, por ejemplo, desde la cota de malla, ¿no? Desde la cota de malla a la armadura de placas, pasar del casco cónico nasal, por el gran yelmo, hasta el almete. Eh, Todas estas protecciones fueron, toda esta evolución se fue dando en conjunto también con el mayor dominio de los metales, la mayor protección, la evolución de las armas. Si se dan cuenta, el escudo también va perdiendo cierto protagonismo, va disminuyendo de tamaño, y llega un punto en que ya ni siquiera es factible su uso dentro de la batalla, más allá de ser simplemente un ornamento, un adorno, una manera de identificar el caballero a cuál causa servía o de qué casa provenía, ¿no? Como pasa en el ejemplo de acá, que básicamente este escudo es uno de básicamente uno de los escudos que comúnmente se utiliza durante las justas para las cargas de caballería. A diferencia del escudo en gota, que es más grande, más amplio, ya podía utilizarse para grandes grupos de guerra. ¿Por qué es importante también esto? Porque en relación a esto mismo, se van desarrollando distintos manuales de esgrima que dan cuenta de cómo se busca combatir, ¿no? En el caso de Lichtenauer, podemos embarcarlo más o menos dentro de este periodo. Dentro de este periodo, si se puede notar. Pero antes de Lichtenauer ya había manuales de esgrima y que están dentro de este tramo cronológico, si se puede notar, 1250, 1330, el cual ahora a continuación les voy a hablar. Con permiso. Entonces, tenemos nuestro manuscrito, el I-33, o Walpurgis Fechtbuch. Aquí hago un paréntesis, Fechtbuch es la... Y también pido disculpas por mi alemán, no soy muy bueno en este idioma, pero básicamente Fechtbuch es la denominación que reciben todos los libros que exclusivamente tienen conocimientos de grima. Exclusivamente tienen conocimientos de grima. ¿Por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, en el caso de Lichtenauer, sus primeras enseñanzas se encontraban en libros de uso común. Básicamente era un housebook. ¿Cuál es la diferencia? Que el housebook es un libro que posee conocimientos variados sobre herbolaria, alquimia, magia, y entre medio agregaba bien lo que era el conocimiento del combate. Era básicamente como un libro donde todos podían, tenían una autoría variada y distintos autores agregaban la información que ellos estimaban conveniente, ¿no? Entonces, tenemos a nuestro manuscrito I-33 o Walpurgis Fechtbuch. Es uno de los manuales de esgrima más antiguos, datados dentro de la época medieval. Algunos se aventuran a datarlo desde 1250, ¿no? Pero la gran mayoría concuerda en que es más o menos del año 1320. No hay como un acuerdo claro, pero esas son como lo aproximado, las fechas aproximadas en las cuales dataron a este manual. Una de las cosas que más llama la atención de este manual, del I-33, son las figuras que se representan. A pesar de todas sus páginas están compuestas por dos figuras eclesiásticas a las cuales se representan combatiendo. En este caso tenemos al maestro, el sacerdote, y al scholar, que es el pupilo. ¿Me siento? Lo que da a entender que básicamente este manual, esta obra, fue producida por alguien que era de la iglesia, por algún sacerdote, algún monje. No hay seguridad, no hay seguridad respecto a quién era el autor específico, pero al menos ya con esto se tiene un primer indicio de que aquel que escribió el I-33 era perteneciente al clero. Otra manera de también comprobarlo es el hecho de que las primeras páginas parten con lo que se llaman las 7 custodias, que son básicamente las 7 guardias a través de las cuales se buscaba iniciar o continuar un combate, ¿no? Entonces, considerando que el número 7 es el número que representaba la perfección en una sociedad religiosa, eso marca todavía más
el hecho de que haya sido escrito por un sacerdote. Y si esto no es suficiente, de hecho ya otra razón es el hecho de que las inscripciones que guarda este manual están en su mayoría escritas en latín, combinadas con alto germánico. Entonces ya eso ya da como asegura esa teoría de el autor. Este manual, I-33, se le, se enfoca netamente en lo que es el combate con espada y broquel, ¿no? El escudo pequeño, que se puede notar ahí, que básicamente, no sé, aquí tengo una reproducción, no sé si se puede ver, una reproducción de un broquel, que es básicamente un escudo diminuto, cuya función, más que bloquear, es desviar los golpes. Suena un poco extraño, pero créanme que así es como se define. Y también, otra característica de este manual es que ya tiene esa intención pedagógica, ¿eh? Tiene esa intención de enseñar sobre movimientos de grima, pero, aquí el pero, es que este manual ya de por sí eh, da los conocimientos que trae, dan a entender que aquel que lo está leyendo ya posee una base respecto a la grima, ya posee los conocimientos pertinentes que le hagan decir o estimar de que esta persona tiene un cierto dominio sobre la disciplina, y el libro es reflejo de ello. Entonces, para alguien que nunca lo ha practicado, o alguien que nunca haya conocido lo que es la esgrima, o alguno de sus conceptos, algunos de los conceptos que están dentro de ese manual, en primera instancia resultan confusos. Aquí tenemos una página del I-33, si pueden notar. Eh, Aproximadamente creo que tiene 64 folios, y todas están caracterizadas por estar dibujadas de esta manera, ilustradas de esta manera. Cada uno de estos párrafos se relaciona con los párrafos que se encuentran aquí, que básicamente describen cómo se combate con esta arma, ¿no? Igual hay que considerar que esta es una traducción no tan, no tan exacta, pero es lo más entendible a nuestro idioma, en relación a cómo estaba escrito en aquel entonces, que como dije era latín y alto germánico. Entonces, leyendo. Se tiene que notar que aquí el pupilo está lanzando un ataque común, con el que todos los esgrimidores convencionales están acostumbrados a lidiar desde la posición que se acaba de tratar. A sabiendas, cuando el que ata y aquel que ha sido agarrado están forcejeando, y el que ata, quien está por encima, apunta a la cabeza y realiza un golpe de escudo, del cual se realiza otro golpe. El sacerdote entra como aquí. Básicamente, esta parte, lo que está describiendo este párrafo es a esta parte del manual, ¿no? Tenemos al pupilo, al scholar, al sacerdote, al maestro. Básicamente lo que dice es que el estudiante intenta hacer un golpe convencional, algo común, puede ser un golpe desde abajo, un golpe desde arriba. Lo que hace el maestro en este caso es desviar ese golpe con el escudo. Si el estudiante ataca desde arriba, el maestro desvía ese golpe e intenta entrar al rango del pupilo, ¿no? Básicamente eso es lo que describe. Y continúa abajo con esto que dice, nota que aquí también el sacerdote adopta una guardia especial llamada Langport. Langport es una guardia que básicamente se refiere a extender la espada, pero aquí en el manual básicamente describe que es un posicionamiento muy extraño, uno que nunca se ha visto, pero que también al momento, una forma de reducir esa guardia, es el Langport, es con el desplazamiento que es el medio escudo, que básicamente es lo que está haciendo el pupilo, ¿ya? Entonces básicamente eso es lo que describe, que el maestro intenta extender los brazos con la espada, pero también dice que esa misma guardia se puede anular, se puede intentar sortear sosteniendo el escudo hacia adelante. Ujú. Básicamente eso, así es como se desenvuelve el I-33, que es uno de los primeros manuales de esgrima de la época, de aquel entonces, 1250, 1320, como a donde se le intenta marcar, más que nada. Y hablando de manuales de esgrima, tenemos a nuestro protagonista, Johannes Lichtenauer, o Hans Lichtenauer, como se le prefiera. Esta es una imagen, o sea, es como es como la apariencia que él pudo haber tenido en algún momento, ya que no se le conoce muy bien. Ahora, con Lichtenauer hay que tener en cuenta que no es que él haya inventado la esgrima, pero él sí inventó un sistema para poder pelear en la esgrima, que básicamente es lo que es la fundación de la escuela alemana.
También hay muchas controversias respecto a su nacimiento. Algunos, no hay un consenso claro, básicamente porque algunos piensan que nació en el siglo XIV, otros que nació en el siglo XV, incluso otros dicen que básicamente jamás existió, sino que básicamente fue digamos, un ideal, una figura de la cual muchos maestros posteriores de su tradición eh, se enmarcaban, se justificaban para enseñar. Tampoco hay muchos documentos claros respecto a su vida, no hay documentos de primera mano de este personaje de Lichtenauer que nos indiquen qué es lo que fue lo que él hizo. Lo único que se sabe es lo que se ha referenciado a través de otros maestros. En este caso, uno de los primeros maestros que lo referencia es Hans Talhofer. Él cuenta que Lichtenauer fue un maestro de grima de cierta época que viajó por las tierras, viajó por distintos reinos para aprender de la esgrima y mejorar ese arte. Pero básicamente no hay nada directamente escrito de él. Y lo único que se conoce de lo que se piensa que él creó es la atribución, la creación de un recital, que es como se le conoce, el recital de Lichtenauer, que según dicen, o sea, según lo que se entiende, según lo que dicen los maestros posteriores a Lichtenauer, los que siguen su tradición, es que ese recital básicamente enseñaba cómo es que este hombre, este maestro, o el gran maestro, o el alto maestro, como le decían, concebía cómo se debía combatir. Respecto al recital, más ya lo diré en su momento, de momento eso es lo que deben saber. Y con Lichtenauer se produce, se establecen, o se define también lo que son las 4 guardias básicas de Grima. Son 4 guardias que básicamente se mantienen dentro de la tradición. Muchos maestros las adoptan, algunos las modifican, otros les van agregando más elementos, pero básicamente son esas 4 guardias que se forman, es parte del fundamento de Lichtenauer. Esto es un fragmento del recital de Lichtenauer que básicamente describe cuáles son las 4 guardias. Entonces les leo: 4 guardias solamente y abandona las comunes. El buey, arado, tonto, desde el tejado. Estas no deben serte desconocidas. Se dan cuenta, estas son las 4 guardias principales, como dije, pero van a haber maestros en posterioridad que van a ir agregando nuevas guardias. Por ejemplo, en el caso de Meyer, si mal no recuerdo, que aparte de las 4 guardias de Grima, las 4 guardias principales, él agrega lo que son las 5 guardias secundarias. Y así cada uno de los maestros los va implementando, los va modificando a su conveniencia. También hay que considerar que, como dije anteriormente, las guardias no son posiciones estáticas, en el combate son posiciones dinámicas, se realizan tanto antes como después de realizar un ataque. Incluso antes de un ataque uno ya puede buscar cambiar de guardia, en función de cómo lo establezca la facilidad de combatir. Vamos a verla una por una, porque es importante esto, ya que es parte de su base. Tenemos nuestra primera guardia. Si pueden notar aquí arriba, tenemos a Pseudo Peter von Danzig y Sigmund Heinrich, son 2 maestros de la tradición de Lichtenauer, del periodo medieval. Abajo tenemos a Joachim Meyer, ya si pueden notar la diferencia un poquito más grande debido a que los 2 maestros de arriba hablamos del siglo XV aquí, hablamos de Edad Media, códices de la Edad Media, no en cambio acá abajo, que ya hablamos de un periodo más adelante, hablamos de ya entrando al Renacimiento, por ejemplo, si fijan el detalle del dibujo, la vestimenta también, eso nos puede indicar exactamente eso. Entonces, la primera guardia que describe el recital es Ox, o la guardia del buey. Básicamente recibe este nombre debido a que la empuñadura de la espada se sostiene, se repliega los brazos hacia arriba y la empuñadura de la espada se sostiene a uno de los lados de la cabeza, dejando la espada, la hoja de la espada hacia adelante, como colgando, y con la punta de la espada siempre fijada hacia el rostro o al cuello del oponente. Entonces básicamente pueden notar que la espada simulan ser los cuernos del buey, básicamente por eso obtiene ese nombre. Y una de las ventajas al menos una de las jugadas con Ox, por así decirlo, una manera de pelear usando Ox, es que permite no solamente defender ataques que provengan desde arriba, como se pueden dar cuenta, sino que también ayuda o se pueden dar estocadas directas a la cara o al cuello, o al pecho. Entonces es una postura sumamente ofensiva, siempre manteniendo la ofensiva. Aquí tenemos una interpretación de uno de los maestros.
refiriéndose a la primera guardia, que dice así: la primera guardia se llama el buey. Mantén el pie izquierdo hacia adelante y sostenga la espada cerca de su lado derecho, con la empuñadura por delante de la cabeza, y que la punta cuelgue contra la cara. Básicamente lo que acabo de describir, cómo se realiza la posición de Ox, la guardia del buey, y una postura totalmente, disculpen, ofensiva. Nuestra siguiente guardia, tenemos los mismos maestros también, mostrándonos cómo se debe realizar, es la guardia Flug, la guardia del media o la guardia del arado. Tiene este nombre básicamente porque la apariencia que da al momento de realizar la postura da la impresión de que es uno de los arados antiguos, ¿no? Los arados que se utilizaban en aquella época. La forma de realizar Flug o la guardia del arado es manteniendo la empuñadura de la espada a la altura de la cintura y con la hoja apuntando hacia arriba, levemente hacia el cuello o el rostro del oponente. Las jugadas con Flug permiten defender al esgrimista de los ataques que provengan desde abajo, ¿no? Los cortes ascendentes o los cortes medios. Y al igual que Ox, también permite dar una estocada hacia el rostro. Pero básicamente más una guardia defensiva, se puede considerar de esa manera. Tenemos también la siguiente interpretación de otro maestro que dice: la siguiente guardia es el arado. Se realiza ubicando el pie izquierdo y sosteniendo la espada con la empuñadura a la altura de la cintura y con la punta de la espada hacia el cuello del oponente. Igual hay que considerar que las jugadas son distintas, o sea, puede sostenerse tanto a un lado como al otro. Pero el hecho es que en este caso la espada siempre debe mantenerse del lado del pie que está atrás. Si se cambia de posición, por ejemplo, si este pie va hacia adelante, la espada se sostiene desde este lado, desde este pie. Tenemos Albert, nuestra tercera guardia, la guardia baja o la guardia del tonto. Básicamente recibe su nombre porque es una guardia engañosa, en el sentido de que se realiza apuntando a la espada, la punta de la espada se apunta hacia el cielo, se deja mirando hacia el suelo, como indican los dibujos, ¿no? Y con los brazos totalmente extendidos hacia adelante. Entonces, básicamente, ¿qué da a entender esto? Da a entender al oponente de que uno está a la merced de un ataque, está vulnerable. Y eso permite que el oponente se acerque y cuando menos se lo espere puede recibir un corte ascendente, ¿no? Por eso la guardia del tonto es una guardia engañosa. Es la guardia que permite que uno piense que está a merced de los ataques, pero si el esgrimista sabe manejar esa postura, ya puede engañar a su contrincante para que entre dentro de su rango de ataque. Entonces, tenemos una interpretación nuevamente. La tercera guardia se llama la del tonto. Para realizarla, solo coloque su pie derecho hacia adelante y sostenga la espada con los brazos extendidos y con la punta de la espada tocando el suelo. Finalmente, tenemos Montage, que es la guardia alta o la guardia del tejado. Recibe este nombre básicamente porque se realiza desde la cabeza de la persona, desde el tejado de la persona, se puede decir entre comillas, y tiene dos variables. Una de las variables de Montage puede ser con la empuñadura de la espada a la altura de la cabeza, con la hoja medianamente inclinada hacia atrás, ¿no? Y una cosa muy importante que recordar y que se puede ver en estos dos maestros es que los codos deben permanecer pegados al cuerpo. Lo que hay que evitar es que los codos queden así, porque básicamente estas partes quedan expuestas a un ataque del enemigo. Siempre deben permanecer pegadas al cuerpo y con la empuñadura a un lado de la cabeza, sea cual sea la posición en la cual no se encuentre. La otra variante de montaje ya es sobre la cabeza. Estas dos primeras variantes ya pueden utilizarse más dentro de espacios que no tengan, dentro de lugares donde no haya tanto espacio para poder levantar la espada. A menos recomendable en ese caso. Pero en el caso de acá, como muestra Joaquín Meyer, también está esa variable en la cual levanta la espada por sobre la cabeza y siempre y cuando manteniendo el mismo principio de la hoja inclinada medianamente hacia atrás. Y un punto importante en esto es que al momento de atacar hay que evitar inclinar la hoja un poco más para luego hacerla avanzar. Porque básicamente de esa manera estás comunicando a tu oponente de tu intención, de tus intenciones. Entonces lo que recomienda es atacar desde el mismo punto donde se encuentran y finalmente ir atacando a donde sea que estime conveniente, como sea la jugada. Bomb-Tag, al igual que Ox, es una postura totalmente ofensiva, intimidante básicamente. Creo que muchos aquí, si estuviesen frente a un guerrero con esa postura, sentirían un poco de miedo. Al menos mis primeras experiencias en combate me han dado en los entrenamientos me han dado esa sensación.
Y vamos con la última interpretación, que básicamente dice, la cuarta guardia se llama desde el tejado. Para hacerla, solo ubique el pie izquierdo hacia adelante y con la empuñadura de la espada por el lado derecho, sobre el hombro o con los brazos extendidos por sobre la cabeza y con la punta de la espada levemente inclinada hacia atrás. Bueno, aquí tenemos el Zettel y la estadística alemana. El Zettel, como les mencioné anteriormente, es un poema breve hecho en rimas pareadas y cuyo objetivo era enseñar sobre un tema de interés. En el caso de Lichtenauer, este recital, como ya les mencioné, tenía los componentes necesarios, o sea, los conocimientos necesarios o pertinentes a lo que es el combate, tanto con espada larga, con espada corta y el combate montado. Pero una cuestión que hay que tomar en cuenta es que este recital por sí solo es inentendible, es incomprensible, tiene un carácter críptico. Y hay muchas teorías de por qué debe tener este carácter críptico. Una de ellas dice porque esencialmente era más fácil memorizarlo de esa forma para cuando los caballeros quisieran enseñar a otra persona, a otro caballero a cómo se debía combatir según este sistema de combate. Pero hay una que yo, al menos en mi opinión, tiene mayor fuerza, es el hecho de que este carácter críptico está hecho para que este conocimiento no llegue a cualquiera. Es un conocimiento que pertenece a la nobleza. El combate, ¿no? Es un conocimiento que pertenece a aquellos cuyo oficio es la guerra, como dije en un principio, y que básicamente digamos, la plebe, los plebeyos no podían acceder a ese conocimiento. Entonces, básicamente, es una de las intenciones de que tenga este carácter críptico. Pero, como dije, que no, era incomprensible por sí solo, eh, muchos de los maestros de la tradición de Lichtenauer se preocuparon de agregar glosas a fragmentos de este poema. Valga la redundancia, fueron separando el poema por partes, y cada una de esas partes, en relación a cómo ellos lo estimaban conveniente, iban interpretando lo que ellos lograban entender de este recital. Por ejemplo, un ejemplo, de hecho, que no lo agregué aquí, eh, al principio de la glosa del combate con espada corta, eh, más o menos, y traducido al español, lo más cercano que se entiende al español, va más o menos así. Al momento de combatir, debes desmontar. A juzgar por la lanza, en dos posturas debes defender. Eh, si se ve por ese lado, claramente, dicho por sí solo, queda confuso. Pero, utilizando dos maestros como ejemplo, uno de ellos dice, esta misma frase dice, eh, al momento de pelear, preocúpate siempre de tener la misma arma que tu oponente, de manera tal que no tenga ventaja sobre ti ni tú sobre él. Básicamente dando ese afán, ese afán noble, ¿verdad? Pero otro maestro a esa misma frase dice, al momento de que dos caballeros se encuentran en batalla, tienen tres armas, la lanza, la espada y la daga. Con la que debes empezar el combate es con la lanza, la arma de mayor alcance. Entonces se dan cuenta que la interpretación que los maestros le dan modifica completamente cómo se quiere enseñar. Mientras que para unos ambos deben preocuparse de tener las mismas armas, para otros hay un amplio abanico de opciones y debe empezar con uno de ellos, ¿no? De todas formas, para que esto se entienda un poquito mejor, tengo tres ejemplos del recital de Lichtenauer dedicados a lo que es el combate con espada larga. Son tres momentos distintos, no están dentro de la misma situación, pero en conjunto con imágenes muestran cómo es que estos maestros concebían lo que Lichtenauer quería decir. Pero antes de esto, vamos a pasar al prefacio al arte de la espada larga. Eh, Al menos es importante para mí esto, pasarlo, para ver cómo, antes de comenzar siquiera porque esto se encuentra incluso en el recital, se encuentra en el poema de Lichtenauer, que ya incluso antes de entrar a lo que es el combate, aquel que estaba aprendiendo debía considerar los factores que ahí se mencionan. Por ejemplo, joven caballero, aprende a amar a Dios y a respetar a las mujeres, a fin de que tu honor se ennoblezca. Cultiva las cualidades caballerescas y estudia este arte que te glorifica a fin de cumplir honorablemente tu deber en la guerra. Lucha bien y maneja hábilmente la lanza, la pica, la espada y bracamarte. Golpea hacia adentro duramente, desborda a tu enemigo, toca o bien deja correr el golpe, ya que los sabios detestan a aquel que se deja rinconar.
tú debes comprender esto. Todas las artes tienen una distancia y una medida. Básicamente lo que se puede notar aquí con Lichtenauer, ¿no? Lo que él deja en claro que aquel que se vaya a introducir en este mundo, a introducir en el aprendizaje de este arte, debe considerar cumplir con una serie de expectativas, ¿no? Por ejemplo, lo primero, aprende a amar a Dios, considerando una sociedad marcadamente religiosa, uno de los elementos que también debían tener en consideración, ¿no? El caballero que debía buscar el honor, ennoblecerse, cultivar las cualidades caballerescas, lo que era la valentía, el coraje, eh, el saber utilizar las armas también, como dice ahí, lucha bien y maneja virilmente la lanza, la pica, la espada. No necesariamente, no solamente bastaba con ser valiente y manejar un arma, sino saber manejar el conjunto de armas que uno tenía a su mano. Porque básicamente ese era el trabajo del caballero, la pega, como se diría coloquialmente del caballero, la guerra. Entonces, para desempeñarse de manera correcta, para desempeñarse eh, de manera tal que alcanzara ese honor, el cual buscaba, debía saber pelear con todos estos elementos. Y no solamente eso, sino también pelear ferozmente, ¿no? Porque básicamente la guerra es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de vida o muerte. Entonces, el hecho de adentrarse en este mundo, en el mundo de la esgrima, en el mundo de la guerra, de la batalla, implicaba básicamente saber que en cualquier momento tú podías caer, o eras tú o era el otro. Entonces esa era la importancia de golpear sabiamente, ya que los sabios detestan a aquel que se deja rinconar. Y de hecho, hay una parte no está aquí, pero hay una parte del recital donde Lichtenauer aclara, si a ti te asusta la esgrima, entonces no debes practicar este arte. Dejan claro que ese arte no es para cualquiera, es para el valiente, es para aquel que está dispuesto a básicamente arriesgar su vida dentro de lo que es esta disciplina, ¿no? Entonces, aquí vamos con algunos ejemplos que se encuentran en el recital. No se preocupen por la cantidad de texto, créanme que igual la siguiente diapositiva tiene las imágenes de cómo los dos maestros que elegí eh, consiguieron lo que él quiso decir. Con permiso. Ya. Entonces, lo que tenemos acá arriba es una traducción lo más cercana posible a lo que a lo que a lo que dejó Lichtenauer en su recital. Y lo que tenemos abajo son las glosas, son las interpretaciones que dos maestros que elegí, que son de la misma época, Sigmund Heinrich y Pseudo Peter von Danzig, interpretaron. Entonces, vamos comenzando con el inversor abruma, corriendo con la lucha libre también. El codo toma sabiamente, salta hacia él en la balanza. Lo que dice Ringek es que cuando se da cuenta que el oponente intenta enganchar ambas espadas con un corte desde arriba o desde abajo, corte ascendente o descendente, frente a esto, invierte la espada de manera tal que el pulgar quede abajo. Básicamente, al darse cuenta que el oponente va a atacar desde uno de los dos lados, es poner la espada de forma tal que permita empujar al oponente. Y en el momento en que el oponente retrocede de ese momento de empuje, inmediatamente tomar el codo, su codo derecho con la mano izquierda, y ubicar el pie izquierdo delante de su pierna derecha, de manera tal que se forme una palanca y lo empujes al suelo. Como digo, dicho de esta forma queda confuso, pero las imágenes ayudan a, a entender a entender con mayor claridad lo que quise decir. Entonces, esta es la glosa de Ringe respecto a esta parte del recital. Por su parte, Peter von Danzig dice, el inversor es llamado por los grimistas como media mano o mano girada. Con tal técnica se fuerza al oponente para que pueda atravesarlo y así puedas agarrarlo con técnicas de lucha. Entonces, básicamente lo que dice Danzig es que se intenta provocar al oponente para acercarse a uno, y con la misma mano, la media mano, intentar sostenerlo de alguna parte del cuerpo para inmovilizarlo. Básicamente inmovilizarlo con técnicas de lucha cuerpo a cuerpo. Entonces, para que se entienda aquí, tenemos el ejemplo de Ringek, ¿no? Tenemos a Ringek, tenemos a Danzig, que básicamente lo mismo que se dice acá arriba, lo mismo que encontramos aquí arriba, ¿no? En los manuales está interpretado. Por ejemplo, aquí tenemos a Ringek, que dice que hay que sostener el codo derecho con la mano izquierda y con el mismo pie izquierdo de uno, ubicarlo delante del cuerpo, delante de la pierna derecha del oponente, básicamente del cuerpo.
Entonces, básicamente, con esto se hace una suerte de palanca con el cual se empuja hacia el suelo. En caso de Danzig, por otro lado, él dice que la idea es provocar al oponente para que se acerque y así intentar sostenerlo, por ejemplo, aquí se muestra que desde la espalda, e intentar inmovilizarlo con técnicas de lucha. Podría ser ahí agarrándole el brazo con la espada o como un estime conveniente. Recuerden que tanto el poema como los manuales de grima son interpretativos, son totalmente interpretativos. Aquí tenemos otro ejemplo con los mismos maestros, agregando uno más. Voy a explicar por qué. Va así. Si te rechazan y ves que se viene a ti, atento a este consejo, ataca con prisa y corta por ahí. Lo que dice Ringek, la glosa de Ringek dice que si te das cuenta que tu ataque fue bloqueado y ves que tu oponente se acerca a tu zona, a ti, se realiza una llave. ¿Cómo? Colocando el pomo, que es la parte redonda de la espada, la parte donde acaba la empuñadura, sobre las manos de tu oponente y de esa forma empujarlo hacia abajo. En el momento en que el oponente queda hacia abajo a merced del esgrimista, entonces inmediatamente ataca la cabeza. Quise agregar a Hans Medel, que básicamente sigue también la tradición de Lichtenauer, y habla lo mismo él aporta lo mismo que Ringek, con la única diferencia es que al momento de empujar la espada hacia abajo, buscar retroceder, y al mismo tiempo que se retrocede, lanzar un ataque a la cabeza, de forma tal que quede uno a buen recaudo para evitar un posible contraataque, ¿no? Antes de llegar siquiera a atacar, más que nada, porque un ataque a la cabeza ya... Y finalmente Peter von Danzig dice que al notar que tu ataque es bloqueado y tu oponente no se aleja de ti, gira tu espada hacia arriba contra la hoja de su espada, como si quisieras despegarte de ese ángulo. Sin embargo, permanece unido al ojo de tu oponente y desde ahí golpéalo con el filo largo de su espada. En el caso de Danzig, él dice que eh, más que intentar hacer una llave, simplemente ver que el momento en que ambas espadas se juntan, intentar despegarlo, hacer como que quiere despegarlo desde arriba, pero en realidad es buscar la oportunidad para poder entrar y atacar la cabeza. Como se puede ver aquí, se dan cuenta que es el mismo fragmento interpretado de distintas formas. Lo que dice Ringek, básicamente empujar la espada hacia abajo y atacar la cabeza. Agregando Hans Medel, agregando el mismo ataque, pero aparte considerando el hecho de poder retroceder y atacar a la cabeza. Mientras que Danzig dice que la espada deben permanecer juntas y teniendo como la, entre comillas, intención de despegarlo desde arriba, en realidad es buscar un punto preciso para poder atacar la cabeza. El último ejemplo, respecto a este recital, repito nuevamente que los ejemplos que hemos visto corresponden todos exclusivamente a la espada larga. El último ejemplo, entonces, tenemos a este que es, luego de las carreras dobles, si uno golpea, combina el golpe alto. Lo que dice Ringek es que cuando el oponente corta distancia con usted, de ser así, corre tras él cuando se haga una abertura desde arriba. Una abertura básicamente es cuando queda desprotegido, queda una parte expuesta a un ataque. Si el oponente busca poner su espada debajo de la suya, si busca atacar por debajo, entonces apresúrate a atacar dejando caer la espada sobre él, y atacando su brazo para luego apartarlo de ti. Este ataque se puede hacer por ambos lados. En cambio, nuestro otro maestro dice, cuando el oponente corte delante de usted, sea de un lado o de otro, sea de la derecha o de la izquierda, busca cortar con valentía luego de su abertura. Aquí se repite el tema de la abertura, ¿no? El tema de quedar expuesto. Si el oponente busca acomodar su espada por debajo de usted, se repite el mismo principio, entonces busque rápidamente cortar su cuello o sus brazos apenas ambas espadas entren en contacto. Entonces aquí lo podemos ver. La interpretación de Ringek, la interpretación de Danzig, ¿no? En el caso de Ringek, como dice, cuando nota que el oponente intenta acomodarse por debajo, simplemente dejar caer la espada, porque básicamente se ataca desde arriba. Dejar caer la espada y atacar los brazos, para alejarse inmediatamente. En el caso de Danzig ocurre algo distinto, que es cuando ambas espadas entran en contacto, buscar la abertura desde arriba e inmediatamente atacar o su cabeza o su brazo. Y así va ocurriendo con distintos maestros. Como dije, el Settle no solo el recital no solamente se limita en primer lugar a lo que es espada larga, espada corta y combate montado. Pero hubieron maestros de épocas posteriores, de años posteriores, que fueron agregando más elementos. En el caso de Talhofer, por ejemplo, que agregó el combate con martillo de guerra,
con escudo judicial, que son escudos gigantescos. También el combate con Messer, con Daga. Van los maestros, distintos maestros de la tradición de Lichtenauer van implementando nuevas armas, nuevas formas de combatir, van modificando la base, algunos crean otras totalmente nuevas, en función de la época, y de cómo ellos lo van estimando. Entonces, con esta imagen, tenemos básicamente lo que es la influencia de Lichtenauer, lo que él, la influencia que él tuvo durante mucho tiempo, no podríamos decir durante mucho tiempo, pero ya desde finales de la Edad Media, digamos, y principios de la Edad Moderna. Ahí encontramos maestros que hemos mencionado, Hans Talhofer, ¿no? Sigmund Ringek, Pseudo Peter von Danzig, Joachim Meyer por acá abajo, que es un poquito más antiguo, Hans Meder, creo que está ahí, Hans Meder, básicamente. Todos estos maestros tenían como la base, o al menos tenían, según lo que ellos decían, es que todo su conocimiento provenía de Johannes Lichtenauer, el gran maestro, el alto maestro, como se le contó. Y esto mismo dotó a la escuela alemana de Grima de cierta, digamos, de cierta importancia dentro de este periodo, pero que con el tiempo se fue convirtiendo poco a poco en algo obsoleto. De hecho, con el surgimiento de la escuela italiana de Grima, que fue fundada por Fiore dei Liberi, si mal no me equivoco, y curiosamente, Fiore Delivery fue un maestro italiano que adoptó las técnicas de los alemanes y las adaptó a su conveniencia. Y también el hecho de que a medida que pasaba el tiempo, durante este periodo ya se empezaba a popularizar más la moda de la estocada, ¿no? El ataque en estocada, que era un movimiento a vista de esos maestros como algo superior a lo que era el corte en sí. Entonces, de esta forma, la escuela alemana fue perdiendo esa importancia que tuvo durante todo este tiempo. Aún así, eso no es impedimento para que grupos en la actualidad, por ejemplo, estudien a estos maestros, estudien este legado, se den el tiempo de no solo, no más allá de interpretar manuales, también traducirlos desde su idioma originales, como el alemán, por ejemplo, del alemán al inglés, o el inglés al español, tanto a nivel nacional como internacional, como el caso de aquí de Chile, que tenemos a EMA Chile, el conjunto de grupos que precisamente se encargan de estudiar a estos maestros, a estos diferentes maestros en función de cuál le interese más. Y ya dicho esto, finalizo mi presentación. Yo espero que hayan aprendido algo nuevo, espero que le hayan disfrutado. Ya no tengo nada más que decir y ya en este momento estoy abierto a preguntas, consultas, acotaciones, lo que estimen conveniente. Muchas gracias, Irán. Muy buena presentación, bastante información y también valiosísimos tus puntos de vista también con respecto a este arte de la guerra en el periodo medieval. Vamos a dar entonces la palabra a nuestro público. Acá tenemos una pregunta de Laura que expuso en el chat. Dice, hola Irán, hola a todos, me resulta súper interesante tu ponencia, conozco el manuscrito. Te quería preguntar lo siguiente. En las ilustraciones veo que las guardias son todas con las piernas muy abiertas. ¿Esto resta capacidad de contraataque? O al menos es lo que he aprendido practicando Haikido con armas. Que aunque es japonés tiene varias similitudes. Entonces te pregunto, ¿está hecho a propósito en las ilustraciones que con un mero carácter pedagógico o realmente la posición de las piernas en la esgrima medieval era tan abierta? Muchas gracias, un saludo desde Argentina. Saludos también, Laura, a todos nuestros hermanos argentinos. Ahí Saludos, está Laura, Laura también. saludando. Saludos, Laura. Igual, interesante tu pregunta. Y de hecho, al menos las veces que yo empecé a entrenar lo que es la esgrima alemana, también tuve el mismo problema. Lo que sí recuerdo es que muchos de mis instructores me daban la importancia de que el momento de abrir las piernas, al momento de mantenerse en esta postura, siempre se mantenía cierto equilibrio. Entonces, básicamente, a mí me enseñaron este ejercicio de hacer una cruz imaginaria en mi cabeza, o sea, una cruz imaginaria debajo de mí,
y cada uno de los pies se tenían que mantener en cada uno de los cuadros. La idea es que al centro de la cruz debía permanecer tu cuerpo. Es un poco difícil de explicar en palabras, pero básicamente así es como se combatía la esgrima en aquel entonces. También igual es considerando el hecho de que la diferencia entre ambas disciplinas, digamos que el combate oriental y el combate occidental tienen ciertas similitudes, pero al momento de aplicarlas digamos, en la batalla son un poco diferentes. De hecho, yo he tenido la oportunidad de practicar kendo y el sistema de combate es muy distinto a lo que me enseñaron aquí en lo que es la grima alemana. La postura de las piernas, que son más cerradas, son en línea. En el caso de la grima alemana, supone que el pie adelante va directo al oponente y el otro va hacia un costado, como formando una especie de L. Entonces, básicamente, así es como también se interpretan en los manuales. Como dije, es meramente ver el tema de lo interpretativo, de los códices. Eh, pero básicamente eso es lo que al menos puedo responder en relación a tu pregunta. Pero igual si te habría aclarado algo, con lo que te acabo de responder. Sí, muy bien. De todas formas, Laura, a las 21 horas Chile, tenemos también, si es que te interesa el mundo oriental, una presentación llamada El Último Samurái, que va a ser un chico acá que se dedica hace años a estudiar el mundo japonés, más o menos relacionándolo con la Edad Media. Acá tenemos a Nicolás también que nos hace una pregunta. Dice, esta charla me da a pensar la impotencia que tuvieron las órdenes eclesiásticas la impotencia o la importancia, la importancia Importan- debe ser, la importancia, ahí está, la Importancia, importancia que ¿no? tuvieron Ahí, las ahí respondió. órdenes, claro, la orden eclesiástica en la esgrima. ¿Es así? Eh, bueno, más que nada el hecho de que Lichtenauer aclara mucho el tema de lo caballeresco. Yo creo que va mucho más allá de las órdenes religiosas. Todos sabemos que las órdenes religiosas son el conjunto de caballeros que bajo una misma bandera y en un sentido estrictamente religioso se fueron abanderando. Pero esto básicamente es a modo general. O sea, si a ti te causa esa impresión, te causa como el hecho de pensar en la importancia que estas órdenes religiosas tuvieron, claramente puede ser así. Pero como digo, este conocimiento era para todo aquel que estaba, y no solamente hablando de órdenes religiosas, todo aquel que estaba dentro de lo que era el oficio de las armas, básicamente. Eh, tenemos más preguntas por acá, vamos viendo aquí en el fanpage también. Fanpage tenemos saludos, saluda a Carlos Toro, saluda a Javier Paz también, Luis Javier Guerrero, saludos desde Zurich, Suiza, yo practico acá esgrima de espada ropera y de alabarda. Javiera dice, buenísima exposición, me dieron ganas de volver a pelear. Yo creo que todos estamos con ganas de volver a... Yo te tengo Tenemos también ganas de alguna volver consulta, a pelear. claro. Mira, Dime. con respecto a la esgrima, cuando tú mencionabas esta imágenes de los monjes dentro de este manuscrito, eh, se me hace pensar, y esto es una pregunta porque yo sinceramente puedo quizás especular un poco. Ujú. Eh, ¿Habrá sido que en algún momento los monjes, los monasterios, los monjes que estuvieron tan indefensos, en su momento habrán comenzado a tener una especie de práctica de la esgrima para defenderse con respecto a, o sea, estamos hablando del año 1300, siglo XIV, ya sabemos que las invasiones ya fueron, ya especialmente de los pueblos normandos en el siglo octavo, noveno, que después en la alta edad media, o sea, en la baja edad media ya no tenemos ese tipo de invasiones, pero sí Ujú. habían peligro al interior de los monasterios. De hecho, eh, estaban ciertamente indefensos. ¿Crees tú que haya sido como una estrategia para que ellos se defendieran en caso de algún ataque, invasión o algún eventual peligro de robo, no sé? Ujú. De hecho, yo pienso similar, porque aún siguen, como dices tú bien, que ya en ese entonces las invasiones vikingas ya hace mucho rato habían dejado de darse, el hecho de que estos monjes se encontraran desprotegidos frente al peligro, yo al menos pienso que pudo haberlos impulsado a poder
a poder intentar defenderse con sus propios medios, porque básicamente este manual no indica herir de muerte al oponente, sino más bien inmovilizarlo o intimidarlo. Entonces puede que esté relacionado al hecho de que estos mismos monjes intentaban ya valerse por sí mismos para la protección de sus monasterios. También hay otro, en otro sentido podría ser que como la iglesia estaba encargada de las letras, en aquel entonces igual podría haber sido que la imagen, lo más cercano que podía dibujar o eh, lo más fácil podría ser la figura de los monjes. Pero al menos yo también estoy como de acuerdo en esa visión tuya de que en algún momento ellos tuvieron que defenderse, tuvieron que aprender a defenderse y por eso crearon este sistema básicamente, que es el manuscrito del I-33, y básicamente con las enseñanzas en latín y alto germánico, que básicamente el latín es un idioma que es entendido más por la gente de la iglesia. Claro, más para el clero. Con respecto a eso Ujú. también, ahora en la actualidad la esgrima tiene una connotación netamente deportiva, ¿ya? Ujú. Pero en la Edad Media la esgrima, el carácter que tenía no era netamente de deporte, sino que más para aplicarlo en la guerra, en la defensa, o esto, por ejemplo, Exactamente. las espadas que ellos utilizaban habrán sido como las espadas con filo romano, sin punta, como las que se utilizan en la actualidad. O sea, básicamente, igual, claro, como la esgrima fue utilizado en el ámbito bélico, pero eso no quitó que también existieran ciertos tipos de entrenamiento. Incluso hay ilustraciones donde muestran a, por ejemplo, personas intentando practicar el combate montado, subiéndose a un carro mientras otro lo empuja. Otros que también hacen como el entrenamiento al palus, básicamente, que era golpear una estaca de madera plantada en el suelo. eh, pero al final, netamente, todo esto tiene un carácter bélico. Todo tenía un carácter bélico. Incluso en las justas que ya tenían digamos, ese afán de lo deportivo, ver a dos personas combatir, ya igual básicamente para el mismo caballero representaba un peligro, el peligro a muerte, ¿no? Inclusive, de hecho, las armaduras de justas son mucho más pesadas que las armaduras que comúnmente se utilizaban en combate. Por esa Mm. misma razón, para poder amortiguar correctamente golpes. Pero aún así habían riesgos. Ahora, lo último por mi parte, al principio tú también nos hablabas de combate medieval, ¿ya? Nosotros los que de repente estamos un poco conectados con el tema de la recreación y a veces realizamos este combate, el combate medieval ahora, diferente a lo que es la esgrima, eh, tendrá sus raíces en esta misma, en los estilos que se dan, porque no es algo que esté, digamos, lo reglamentado, pero sí, bueno, y eso mismo genera confusiones también en algunos eventos, cosas así, que no hay un Claro. reglamento así como, digámoslo, como la esgrima en estricto rigor. Del combate medieval, por ejemplo, cuando se habla de estilo western, eastern, ¿tendrá sus raíces en la esgrima o es otra línea completamente diferente? Ya, lo primero que hay que tener en claro es que, por ejemplo, al menos si te refieres a la esgrima, a la recreación, a lo que es la esgrima nórdica, ¿no? No hay, claramente como dicen, no hay un manual. Entonces, básicamente esto puede ser instintivo o también sacado de algunos textos o como se le pueda establecer. Porque cuando aquí me refiero al combate medieval, lo que yo me refiero a todas aquellas formas de pelear que se dieron durante la Edad Media, no solamente aquellos que estaban dentro de los manuales de esgrima, sino que también lo que podría ser, por ejemplo, a ver, creo que estaba aquí en la imagen, que el combate puede ser con escudo lágrima, con hitter shield, pero al menos si se pudiese hablar de un origen, de algún manual de grima que enseña a pelear con escudo, en la Edad Media no existe. Lo más cercano sería precisamente el I-33, pero incluso también hay maestros de siglos posteriores de Italia, como Maroso, Camilo Gripa, que muestran cómo se combate con escudo, un escudo redondo básicamente que se utiliza en el brazo, pero a diferencia de utilizar una espada como la de esta época, es más bien como una espada de filo, como una espada de estoque. Entonces, al menos en ese caso es como podríamos hablar de la esgrima antigua
como aquel conjunto de combate, aquel conjunto de sistemas de combate, los cuales se encuentran dentro de estas fuentes escritas, que son los manuales de Grima. Muy bien. Y podemos hablar. Ya. Bueno, no sé si habrán más dudas, consultas por acá en fanpage. César Augusto Mesones Durán, saludos desde Perú. Acá Muchas tenemos a gracias. Álvaro Díaz que nos manda desde Uruguay saludos también, a nuestros amigos uruguayos de mercados medievales también. Bueno, Irán, al parecer no hay más preguntas, yo creo que estaría bien, llevamos más de una hora. Sumamente agradecido por tu presentación. Hemos tenido un poco la virtud en estas jornadas de tener diferentes temas y eso nos nutre bastante a los que nos apasiona el estudio del periodo, Medio. ¿ya? Así que yo, antes de que ya despedirnos, me gustaría hacerte llegar, también te está mandando ahí Juanita Enríquez Durán, saludos desde Valparaíso. Eh, Te Muchas vamos a gracias. mandar este pequeño homenaje digital por haber participado en esta jornada, para que no sea así como despedirnos y hasta la próxima. Eh, Claro. es un pequeño gesto que hacemos desde esta plataforma. Agradecidos también bueno, por tu presentación y también por los aportes que hace a la revista, a la página en general. Igual yo, Muchas gracias tú por tu compromiso también, Irán. yo igual quiero agradecerte a ti, Jorge, por darme la oportunidad de participar, la verdad. El hecho de no solamente participar en esto, en la jornada, sino también en aportar a la página, aportar con una nueva entrada. La verdad es que a mí me ha gustado mucho ser parte de esto. Y de verdad te estoy muy agradecido por darme esa chance de ser parte de aquella estancia. Muchas gracias a ti, vos, Irán. Estamos entonces en contacto. Ujú. Ya preparado un poco para lo que se venga. Esperamos vernos, encontrémonos en algún evento medieval por ahí con nuestras Espero que sea luego. indumentarias, agarrarnos Claro, espadas un poco, no por estaría de más, favor, por favor. ya. Así Sería muy que bueno para sacar el sí, estrés. pero en todo caso ya he visto que están por ahí algunas ferias que están ya Se está medio medio organizando. organizando, ya, así que esperemos pronto una salida. Así que a todo el resto de nuestros seguidores, a las 18 horas volvemos con Verónica Velasco desde Argentina, Eva María y la mujer monstruosa, 3 arquetipos de la mujer en la Edad Media. Muy buen tema, el tercero de los temas que han estado orientados netamente a lo que es lo femenino en la Edad Media. Así que lo invitamos para más ratito, vamos a aprovechar de tomar un cafecito, descansar un poco para volver en casi 2 horas más. ¿Ya? Muchas gracias, que esté muy bien. Vamos a dejar de compartir en Facebook, nos despedimos de esa plataforma y dejamos de grabar aquí. Muchas gracias.